Hola, ¿cómo están? Es un gusto volvernos a ver por este medio. A los que están interesados en estos temas que son tan llamativos, los invito, suscríbanse y ahí toquen la campanita para que cuando aparezcan nuevos temas los podamos ver. ¿Cómo es de importante el aspecto familiar en cómo me desenvuelvo yo mental y emocionalmente? Resulta que desde hace mucho tiempo, en las visiones antiguas de los orientales, en especial de los tibetanos, se sabía que el ser humano escogía su familia, escogía sus padres y escogía un clan familiar para hacer procesos de aprendizaje. Y esa teoría es muy interesante porque actualmente la psicogenealogía y un libro que los invito a leer que se llama Ay, mis ancestros, de Anne Schutzenberger, francesa, psicóloga, que descubrió con sus pacientes que toda esa teoría de los ancestros y sus vivencias pueden estar afectando lo que yo estoy actualmente viviendo y lo que se desencadena en mi vida que parece no tener ningún sentido, por lo menos para mí. ¿Y de dónde viene eso? Se ha visto que durante los 9 meses de embarazo, por ejemplo, el bebé está adquiriendo toda la información emocional y mental de mamá, todo lo que mamá siente en relación a su relación con su pareja, con su familia, con la familia política con la cual ha adquirido un nuevo vínculo, va a afectar lo que ese bebé en el vientre está sintiendo. Y si mamá se puso brava, triste, preocupada, angustiada, con miedo, entusiasmada, feliz, todos esos factores de cómo ella lo hace van a impactar mi propio aprendizaje, de cómo son las emociones, y las voy a vivir durante un tiempo como si fuera ella. Cuando ya nazco y tengo mis propias experiencias, eso que yo adquiría ya en ese momento de aparente inconsciencia en el vientre de mi madre en esos 9 meses, va a jugar un papel importante para ver cómo me adapto yo al entorno. Otro periodo que es muy importante en la emocionalidad y en el desarrollo de las creencias del ser humano son sus primeros 7 años de vida. Se dice que los niños hasta esa edad están casi como en un estado de hipnosis, en donde observan todo lo que ocurre en casa y absorben las respuestas de los alter egos, que es papá y mamá, o de la persona que los cuida, que puede ser una abuela o una niñera. Y eso va a formar mi carácter y también mi manera de manejar el entorno, ya sea con miedo o con seguridad, con angustia o con tranquilidad, con ira o con sobriedad, flexibilidad o generosidad. Todo depende cómo veo yo que los adultos manejan su existencia, y eso va a predeterminar mi comportamiento cuando yo ya llegue a edades adultas, y casi que es de manera automática. Mucha gente sufre mucho porque siente que pierde el control emocional, pero no sabe por qué lo pierde, porque empieza a actuar en automático. El 70% de nuestro cerebro, en donde está grabado toda esa información inconsciente, no es posible que del todo sea controlado por el 30%, que es el más lógico, conductual y racional. Y de vez en cuando, como diría por ahí alguien, se saltan esos controles y aparece alguien que a veces está hasta desconocido para mí misma o para el otro. Y entonces tenemos reacciones aparentemente salidas fuera de tono. Y cuando eso aparece por varias veces y varias ocasiones, puede condicionar hasta temas de salud profundo, porque como hemos venido hablando, las emociones afectan los estados funcionales de nuestros órganos. Mucha gente observa que inclusive repite patrones. Yo tengo pacientes que están en una circunstancia difícil de vida y cuando le pregunto si alguien más en su casa ha pasado por lo mismo, eureka, descubrimos que hay otro familiar que está pasando por las mismas circunstancias o que pasó por las mismas circunstancias. Por ejemplo, familias enteras donde todos los hijos han tenido dificultades de pareja seria y todos están separados, donde hay pérdidas o tendencias a quiebras económicas y son en la mayoría de los que componen la familia y cercanos a la misma época de la vida y la necesidad de volver a reempezar. Enfermedades que se heredan, que no tienen un contenido genético aparente, pero sí un emocional. Hay muchas de las enfermedades que se transmiten no tanto por la parte genética, sino por la epigenética. ¿Cómo aprendí yo a manejar el entorno? ¿Cómo aprendí a manejar las vivencias del día a día? Si soy una persona que se las toma con tranquilidad o con la misma angustia que se las tomaba papá o mamá. La tendencia al perfeccionismo es una cosa que aprendemos, no es que se herede, no es que vengan los genes. De pronto nuestro temperamento de base
está fijado hacia ser angustiado, pero producto de un entorno que me ayuda a estar tranquilo, eso empieza a forjar el carácter. Y hay esas dos grandes diferencias en temperamento y carácter. El temperamento es lo que yo traigo innato, lo que soy como tal, y el carácter lo que he ido educando. Entonces hay gente que se acordaba que de niño era muy brava, pero a medida que fue creciendo y con entornos saludables le enseñaron que esa no era la manera de responder al entorno y se vuelven un poco más tranquilos, pero que cuando la situación lo estresa mucho, se salta el bloque de control del prefrontal y el inconsciente salta y te puede hacer quedar muy mal. Muy bien, cuando uno revisa eso, también ve que esa mamá, que fue mi mamá, también tuvo su mamá, que es la abuela, y ella tuvo a la bisabuela. Y todo eso que aprendieron ahí atrás, las abuelas y las bisabuelas, está reviviendo otra vez en mí. Todas sus circunstancias de vida familiar, todas sus creencias y sus patrones están en mí. Y por eso a veces no tenemos una asequibilidad a la información de manera inmediata, nos toca ir a averiguar. Y a veces es bueno sentarnos a hablar con nuestras mamás o con nuestros abuelos o abuelas para mirar cómo enfrentaban ellos su vida, cómo fueron sus circunstancias vitales. Se dice que cuando se junta un abuelo con un nieto, están haciendo un link de conexión para que esas informaciones que quedaron allá pendientes en mis ancestros y que la vida me va a poner a resolver cuando yo sea una adulta o esté en una circunstancia familiar. ¿Y por qué se da eso? Porque si allá no se resolvió, acá lo tenemos que resolver. No es que no lo hereden, es que todo el grupo humano está aprendiendo y cada niño nuevo es la punta de lanza para lograr ese aprendizaje. Entonces hay cosas que se repiten, actitudes que se repiten, dificultades que vuelven a aparecer. En el libro Hay mis ancestros, la escritora relata un hecho interesante. Uno de sus pacientes le comenta cómo algo le impactó muy fuertemente cuando él fue a llevar por primera vez al primer día de colegio a su hijo de 6 años y tiene un accidente automovilístico. Gracias a Dios, ninguno de los dos terminó malherido. Pero eso le hizo traer a su memoria e ir a preguntarle a su padre si él no había tenido también un accidente el primer día de colegio. Y efectivamente, su padre y él tuvieron un accidente fuerte, pero sin ningún tipo de lesión. Cuando fueron a preguntarle al abuelo de este médico si él había ido al colegio, cómo le había ido, él dice: no, yo no fui al colegio, porque el día que yo entraba al colegio, mi padre fue asesinado. Y tuve que empezar a trabajar porque no había mucho recurso económico. Entonces se nota cómo en alguna manera los eventos están intentando entrelazarse para tratar de entender qué pasa cuando se pierde a alguno de los integrantes de la familia y el derecho o no a evolucionar con el conocimiento, el hecho de ir al colegio. Son pequeños detalles que aparentemente uno no tendría en cuenta, pero que son vitales. ¿Cuál es la importancia de la educación en una familia? ¿Qué tenemos que hacer este grupo familiar? Y eso me hace recordar de alguien que me contaba cómo él, siendo de una familia de agricultores, su familia rechazaba mucho el que él hubiera hecho algún tipo de actividad profesional que lo alejó del campo, porque lo sentían que él no le correspondía o que eso lo excluía de la familia. Yo siempre le digo a la gente que cada integrante de la familia viene a aportar algo a su familia y aparecen estos seres humanos que quieren buscar nuevos horizontes, nuevas posibilidades, y ellos se tienen que llenar de valor, de entusiasmo para lograr ese éxito y expresarle a esa familia que esa actividad es posible y que se explore. Es lo que ocurre con los artistas que nacen en una casa donde todos son abogados, o los abogados que nacen en la casa de los artistas, decimos. Todos estamos aprendiendo y cada uno de nosotros trae una gran cantidad de bagaje, de conocimiento, no solamente de carácter intelectual, sino mental, emocional, que va a afectar su vida. El hecho de conocerlo hace que no nos sintamos víctimas de circunstancias aparentemente inmanejables, sino que van a permitirnos manejarlos de otra manera mejor. Nos mejoran la interrelación con los ancestros porque podemos conocer qué han intentado ellos para resolver los problemas. Generalmente, las actividades que los padres no resuelven, que los abuelos no han resuelto, los hijos somos los encargados de llevarles a cabo una nueva opción de manejo. Para temas como esto, te invito, suscríbete y la campanita te avisará cuando subamos un nuevo tema. Buen día. Doctora María C.